Ahora vamos a hablar de un tema bastante específico y que suele caer alguna pregunta, que es sobre todo el trasplante, sobre todo los fármacos. En general, diálisis y trasplante es terapia renal sustitutiva. En el fracaso renal agudo solo se utiliza diálisis. Y en la enfermedad renal crónica, aparte de diálisis, podemos usar el trasplante. Indicaciones en el fracaso renal agudo para dializar es hiperpotasemia, acidosis, hipervolemia, refractarias a tratamiento médico y además signos o síntomas urémicos. Y en la enfermedad renal crónica, pues es una mezcla entre tener un aclaramiento menor de 15 o de 10 con la presencia de algún signo o síntoma urémico. En general, en nuestro medio, prácticamente a la par se hace igual de hemodiálisis que de trasplante. Que sepáis que el trasplante tiene mejor calidad de vida, a largo plazo mejor supervivencia y menos coste. Pero en cualquier caso, cualquiera de las tres modalidades, las dos de diálisis, peritoneal y hemodiálisis, y el trasplante, la principal causa de muerte de las tres es la enfermedad cardiovascular. Sobre la hemodiálisis, pues hace falta una fístula arteriovenosa, típicamente mejor en muñeca no dominante, mediante un circuito heparinizado, pasa al aparato, se dializa, se limpia la sangre y vuelve al paciente. Podemos usar terapias intermitentes convencionales, que eso es lo típico que hace el nefrólogo con los pacientes con enfermedad renal crónica. Y luego hay terapias prolongadas, que duran horas y horas y son las típicas de la UCI, y por tanto diálisis lentas en pacientes inestables. Complicaciones, pues están las que ocurren en el momento de la diálisis y las que ocurren a largo plazo después de años en diálisis. Las complicaciones agudas intradiálisis son las manifestaciones cardiovasculares, hipotensión, hipertensión reactiva, insuficiencia cardíaca, hemorragias por la heparina, etcétera, etcétera. Es una vía central, por tanto puede aparecer fiebre y en ese caso hay que parar la diálisis, sacar hemocultivos y poner antibióticos, sobre todo sospechando que pueda ser infección estafilocócica por venir de la piel. Y luego hay dos complicaciones agudas, raras, pero preguntadas. Una es el síndrome de primer uso, que viene a ser una especie de shock anafiláctico a la membrana de diálisis, y es un shock anafiláctico en un paciente que se dializa por primera vez. Parar la diálisis, adrenalina, corticoides. Y luego está el síndrome de desequilibrio, que es un paciente que al dializar por primera vez le dializas demasiado bien, su sangre estaba hiperosmótica y al bajar su osmolaridad se produce un cierto grado de edema cerebral. Y cómo evitarlo es dializando progresivamente a los pacientes, sobre todo al principio. Luego están las complicaciones de la diálisis a largo plazo. Lo primero, las enfermedades cardiovasculares, que son la causa más frecuente de muerte en pacientes dializados como en trasplantados. Luego, que se acumule beta-2 microglobulina y se produzca una amiloidosis, típicamente con artropatía proximal y síndrome del túnel del carpo bilateral. Recordad que eso, que es la amiloidosis secundaria a la diálisis, se produce mucho tiempo después de estar en diálisis, años y años. Y también hay una enfermedad quística en el contexto de la diálisis que produce unos riñones atróficos por la propia diálisis y la enfermedad renal, sobre la que se producen pequeños quistes que solo hay que saber que tienen un potencial riesgo, pueden malignizar, aunque lo hacen rara vez y no hay que quitar los riñones, ni hacer ecos de control, ni nada, pero saber que es un factor de riesgo para malignidad. Con eso hemos llegado al rey del mambo, que es el trasplante. El trasplante sí que es más rentable e importante. Recordad que ¿quién puede recibir un riñón en el MIR? Pues todo el mundo. No se lo vamos a negar a nadie, queda políticamente mal. Contraindicaciones relativas, pues paciente de edad muy avanzada, con expectativa de vida corta. Si tienes un fracaso renal agudo, obviamente no se trasplanta, se dializa si acaso, que ya a lo mejor recupera. Si el paciente tiene una psicopatología grave que impide que se tome la medicación, si tiene una enfermedad metastásica de la que se va a morir antes del trasplante, si tiene una infección aguda no controlada, etcétera, etcétera. Y en general, que os suene que incompatibilidad AB0, el RH no importa, y pruebas cruzadas positivas son contraindicaciones relativas. Por poder se puede, pero no se suele hacer porque ese trasplante va a ir peor. El donante puede donar cualquier persona que no haya tenido un tumor, no padezca de enfermedad renal crónica, no tenga infección por VIH potencialmente transmitible, aunque el receptor lo sea, y pues que no tenga una infección aguda, etcétera, etcétera. En nuestro medio lo que más se hace es donante cadáver, que tiene un pronóstico un poco peor porque tiene más tiempos de isquemia y suele generar necrosis tubular aguda post-trasplante. ¿Qué le pedimos a la compatibilidad entre donante y receptor? Lo ideal es que tengan el mismo AB0, el RH no importa,
que tengan prueba cruzada negativa, el donante respecto al receptor, el receptor respecto al donante, y la máxima compatibilidad posible de 6 alelos del HLA, por orden de R, B y A. Eso es lo idóneo, pero que os suene que se puede trasplantar con AB0 diferente, con pruebas cruzadas positivas o no teniendo ni un solo alelo de compatibilidad de R, B y A. Por poder se puede, pero el trasplante irá peor, ¿vale? Pero en general lo que le pedimos es mínimo AB0, pruebas cruzadas negativas y máxima compatibilidad posible de los 6 alelos, los 2 de DR, los 2 de B y los 2 de A. No un número concreto de alelos, sino el máximo número posible. Los riñones, el riñón nuevo, porque cuando se trasplanta se pone solo un riñón, el otro se utiliza para otro paciente. Si el paciente ha fallecido, si está vivo no, se le deja el otro, obviamente. De estas cosas que de repente te viene y dices, esto nunca lo he dicho, pero por si acaso voy a aclararlo. El riñón nuevo se pone en fosa ilíaca y los 2 riñones antiguos se dejan donde estaban, en su sitio, salvo que sean muy grandes, den problemas, hayan malignizado, lo que sea. Bien, sobre la inmunosupresión, que esto sí que lo preguntan mucho. Pues bien, la terapia de inducción, es decir, inmunosuprimir de golpe, se hace con corticoides, con anti-CD3, con anti-interleuquina 25, receptor de interleuquina 25, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo, esos fármacos inmunosuprimen bien, pero a largo plazo tienen muchos efectos secundarios. A largo plazo, el paciente, porque va a tener el riñón ahí siempre y su sistema inmune va a intentar atacarlo, hay que poner fármaco de mantenimiento. Y normalmente con la mínima terapia posible de corticoide. Se utiliza o la ciclosporina y el tacrolimus, porque ambos inhiben a la calcineurina e impiden que se produzca interleuquina 2, o azatioprina y micofenolato, que ambos son antimitóticos, se usa uno de los dos. Normalmente lo más utilizado es la unión de tacrolimus con micofenolato y la mínima dosis posible de corticoide, idealmente menos de 5 de prednisona. También se puede usar sirolimus y verolimus, pero se usan menos. Es importante saberse los efectos secundarios porque lo han preguntado. La ciclosporina, acordaos que produce vasoconstricción renal y produce un fracaso renal agudo, produce hipertensión, fracaso renal agudo y crónico, pero además produce hipertrofia gingival e hipertricosis. El tacrolimus, por su parte, no producía tanta hipertrofia gingival ni hipertricosis, pero ese era limus que estaba en tacones y temblaba. Lo que produce sobre todo es neurotoxicidad, que se manifiesta por temblor y riesgo, puede producir diabetes. El sirolimus y el everolimus producían dislipemia y luego teníamos la azatioprina y el micofenolato, que son antimitóticos, inhiben la mitosis. La azatioprina afecta sobre todo a la médula ósea y produce esta era AZA, que tiene mielodepresión, produce sobre todo mielotoxicidad, en tanto que el micofenolato afecta sobre todo al tubo digestivo y produce diarrea. ¿Entendido más o menos eso? Y de mantenimiento, de inducción, el más utilizado es el corticoide, que además se utiliza en la mínima dosis posible como mantenimiento, idealmente menos de 5 de prednisona, porque como efecto secundario, ¿qué produce? Pues Cushing, osteoporosis, retraso en cicatrización, infecciones, etcétera, etcétera. Complicaciones en un trasplante. Pues bueno, lo primero son las complicaciones quirúrgicas, que se infecte la herida, una fuga del uréter, una fuga de la arteria, lo que sea. Y por eso, ante cualquier problema en un trasplantado, eco y ecodoppler para ver que el injerto esté bien y todo esté bien. Luego puede darse el rechazo hiperagudo. Ese lo ve el urólogo cuando ha puesto el riñón, porque es tener anticuerpos preformados. Hoy día es raro, porque si tienes pruebas cruzadas negativas, no deberías hacer un rechazo hiperagudo. Es una vasculitis aguda y el tratamiento es quitar el riñón. Luego, las complicaciones típicas son estas. Es un paciente que pones el riñón, sale de quirófano y va a pasar un problema. Bien, si el paciente nada más salir de quirófano no orina, eleva la urea y la creatinina, nada más salir de quirófano, siempre que haremos eco-ecodoppler, está todo bien. Entonces hay que sospechar, sobre todo además si el donante era cadáver, que sea una necrosis tubular aguda post-trasplante. Y es eso, un riñón que ha hecho una necrosis tubular aguda. ¿Qué hay que hacer? Tratamiento de soporte, esperar, ¿vale? La otra opción es que el paciente salga de quirófano y empieza a orinar, todo vaya bien, pero a la semana, 2 semanas, un mes después, empieza a elevar urea y creatinina, tiene oliguria, fiebre, dolor en la zona del injerto, se está inflamando el injerto. ¿Qué hay que hacer? Eco y ecodoppler, porque pues una pielonefritis, un acceso, siempre eco y ecodoppler. Si no ves nada y te parece un rechazo agudo, ¿qué haces? Tratar corticoides. Si no responde a corticoides o tienes dudas, lo biopsias.
para ver la típica anatomía patológica del rechazo agudo. Si el rechazo hiperagudo era una vasculitis por anticuerpos preformados, el rechazo agudo es un infiltrado celular, inmunidad celular, túbulo intersticial, porque es el CD4 que se ha activado y está activando a todo el sistema inmune celular. ¿Entendido eso? ¿Más o menos? Y así se diferencia. La clave está si el paciente orina o no, nada más salir de quirófano. Y luego está el antiguo rechazo crónico, ahora llamado disfunción crónica del injerto, que ahora se le ha cambiado el nombre porque no está claro que sea un rechazo. Es un injerto, un riñón, que va disfuncionando crónicamente por causas inmunes y no inmunes, por daño vascular acelerado. Y la anatomía patológica es de una endarteritis fibrosa de la íntima. Y es común a todos los trasplantes de órgano sólido. Es la forma de rechazo crónico del injerto. Y esto no se trata con inmunosupresión, se trata controlando la tensión, la diabetes, ajustando los fármacos, ajustando la inmunosupresión y vigilando, porque a lo mejor, y suele ser, a largo plazo, pasado 1 o 2 años, termina por cargarse el riñón. Otra complicación, aparte del rechazo hiperagudo, agudo, necrosis tubular aguda post-trasplante, disfunción crónica del injerto, o complicaciones quirúrgicas son las infecciones. Sabed que en el primer mes las infecciones que aparezcan van a ser del hospital. Pasado ese primer mes se deben sobre todo a la inmunodepresión y es cuando empiezan a aparecer las infecciones oportunistas. De todas ellas, la más preguntada e importante es la infección por citomegalovirus en un donante CMV negativo que recibe injerto CMV positivo o un donante que ya tenía un receptor CMV negativo que recibe un injerto CMV positivo o el receptor desde el principio ya era CMV positivo pero se reactiva en su sangre y va a producir típicamente una molestias faringias sin faringitis franca, leucotrombopenia, transaminitis, discreta elevación de transaminasas, leucotrombopenia, fiebre y puede dar retinitis, esofagitis, neumonitis, rectitis por CMV, lo que se os ocurra. Pero la clave es un trasplantado que empieza con fiebre, leucotrombopenia y discreta elevación de enzimas hepáticas. ¿Qué hay que hacer? Sacar PCR para CMV y tratar. Típicamente se utiliza ganciclovir. Y luego recordar sobre todo que la causa más frecuente de muerte en el trasplantado, al igual que en el enfermo renal crónico, es la enfermedad cardiovascular. ¿Entendido eso?